y voy a compartir. ¿Están viendo el pizarrón, chicos? Sí, profesora. Sí, bueno, muy bien, a ver qué pongo acá igual los chats en el celular porque acá los pierdo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer esa función que está ahí, que les decía que es una de las que está en la práctica. Bueno, a ver, dominio de esa función. Los escucho a ustedes. Todos los reales menos el 0. Exactamente, porque anula el denominador que tenemos en el exponente, ¿sí? Así que son todos los reales menos el 0. Van a ver que es como que es parecida a la que hizo Adriana y van a ver que no tiene nada que ver con la que hizo Adriana. Es un producto también entre X y una exponencial y van a ver que ese cambio hace que cambie totalmente el estudio de la función que vamos a hacer. Bueno, tenemos el dominio. Vamos ahora a intersecciones con los ejes como segundo punto. Intersección con el eje Y. ¿Se puede calcular la imagen de 0? No. No existe porque acabamos de decir que 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Estamos? No existe f de 0, así que no hay intersección con el eje Y. Intersección con el eje X. Hay que analizar si ese producto se hace 0 para algún otro valor que no sea 0. Para que ese producto sea 0, alguno de los dos factores tiene que ser 0. Este 0 no puede valer porque acabamos de sacar el 0 del dominio. ¿Y esta cuenta se hace 0 alguna vez? No. Distinta de 0 para todo X perteneciente al dominio de la función. Entonces, conclusión, no tiene intersección con ningún eje. Por lo tanto, tampoco va a tener raíces. ¿Estamos? Punto 3. Signo de la función. Para estudiar el signo de la función tenemos que estudiar el signo de ese producto. ¿El signo de ese producto depende de los dos factores o solo depende del primer factor? Este factor siempre como es. Un número elevado a cualquier potencia, cuando ese número es positivo, es siempre positivo el resultado. Por lo tanto, el signo depende exclusivamente de este factor. ¿Y qué signo tiene? Es re fácil el análisis, ¿sí? ¿Cómo es el intervalo de positividad? De 0 a más infinito. Y el de negatividad, Menos infinito 0.
de menos infinito a 0. Fíjense que en 0 no está incluido, perdón, el 0 no está incluido. ¿Para qué sirve el intervalo, los intervalos, los signos de la función? Algo importante, fíjense, yo voy a abrir una página nueva y les voy a poner acá, voy a dibujar un par de ejes. De acuerdo al signo que recién calculamos, fíjense que nosotros dijimos que la función va a tener que ser positiva de 0 en adelante y negativa de menos infinito a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la gráfica de la función va a tener que estar en esta zona y en esta zona. Yo sé que ustedes la hacen con GeoGebra, que van a decir, ¿para qué me haces hacer esto si yo la miro la gráfica en GeoGebra? Bueno, esto ayuda a ir verificando algunos resultados que vamos a ir haciendo. La gráfica de la función va a tener que estar allí. Los dos que quedaron sin pintar, no va a haber imágenes en esa zona. Eso sale del conjunto de positividad y negatividad de la función. Y otra cosa que podemos ir ya marcando en el gráfico es que en 0, ¿sí?, el 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Estamos? Bueno, por ahora igual no marcamos nada, vamos a seguir el análisis y vamos a ver qué es lo que sucede allí en el entorno de 0. Vuelvo a la página anterior. Para eso sirve cuando nosotros estudiamos el signo de una función, ¿sí? Bueno, ahora seguimos. Cuarto punto. Hay que analizar si tiene algún tipo de paridad la función. Hay veces la paridad se descarta por el tipo de dominio. Si el dominio no es un dominio simétrico, no se analiza la paridad. En este caso, de acuerdo a ese esquemita que yo hice, ¿les parece que va a ser par esta función? Si fuese par, se tiene que reflejar respecto del eje Y. Entonces, si tengo gráfica acá, debería tener gráfica en el segundo cuadrante. Así que, ya por lo que veo acá, par no va a poder ser. Pero cabe la posibilidad que sea como, quizá. Impar. Impar. Bueno, entonces vamos a analizar eso. Como dijo Adriana, o lo hacen en forma genérica o, si se dan cuenta, calculando alguna imagen y demuestran que no es impar, también es válido. Si lo queremos hacer en forma genérica, para demostrar que es impar, tendríamos que calcular menos f de menos x y demostrar que eso es igual a f de x. Menos, donde dice x pongo menos x por e a la 1 sobre menos x. Si trabajamos con los signos, esto nos queda x por e a la menos 1 sobre x. Y esto es distinto de f de x. Por lo tanto, no es impar. Y la paridad la puedo justificar por los signos de la función. No es par por el análisis hecho con los signos. O si no quieren, también pueden hacerlo en forma genérica. Poner f de menos x y decir que es distinto de f de x.
Lo importante es elijan la modalidad que elijan, que quede explicado por qué la función no tiene paridad. También podría ser tomando, cuando no tiene paridad, pueden tomar un valor y ejemplificarlo. Como no se cumple, con que encuentre un valor que no se cumpla, suficiente. ¿Puedo avanzar? Sí. Bueno, vamos al punto 5. El punto 5 son las asíntotas. Primero vamos a empezar con la asíntota vertical. Cuando uno tiene que calcular asíntotas verticales, lo que busca es un sospechoso de asíntota vertical, un posible punto de asíntota vertical, que en el caso de las funciones que no están definidas por ramas, como esta, un sospechoso posible de asíntota vertical es el valor que no pertenece al dominio de la función, que en este caso es 0. Si la función es por trozos, ahí habría que hacer un análisis más minucioso de cada una de las ramas. Hoy por allí alguien dijo, si el dominio son todos los reales, seguro no tenemos asíntota vertical. Eso es mentira, eso es absoluta, está mal ese concepto. Después, en todo caso, pongo un ejemplo. Pero supongo que ya con Adriana eso lo habrán tratado en detalle. Entonces, acá el sospechoso de asíntota vertical es 0. ¿Sí? Silencio. Bueno, hay 28 personas conectadas. Bueno, tenemos que calcular el límite. Límite para x tendiendo a 0 de la función. ¿Les parece que es lo mismo analizar 0 por derecha y 0 por izquierda? Esto lo tratamos varias veces. Fíjense que si es 0, insuficiente calidad de la red, me dice. Qué raro. ¿Me están escuchando, chicos, o no? Sí, profe, se escucha y se ve bien. ¿Sí? ¿Y se ve bien todo? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, estaba diciendo, ¿les parece que va a ser lo mismo analizar 0 por derecha y 0 por izquierda cada vez que tengan un exponente y tienen la variable en el exponente? Hay que fijarse que no es lo mismo tratar un exponente positivo que un exponente negativo. Y en el entorno de 0, ¿qué les parece? ¿Se va a comportar de la misma manera si analizo 0 por derecha que 0 por izquierda? Cero por derecha toma valores positivos. 0 por izquierda va a tomar valores negativos. Entonces, fíjense, si tiendo a 0 por derecha, esto tiende a 0 positivamente, por lo tanto, ¿esto a dónde tiende? Infinito. A más infinito. Claro, a más infinito. Y E a la más infinito, ¿a dónde tiende esto? A infinito. A infinito. Y el primer factor, ¿a dónde tiende? A 0. Y 0 por infinito, indeterminado. Era una de las indeterminaciones de límite, ¿sí? Pongo un 1 acá y voy a calcular ese límite acá.
¿Qué regla usamos para esa indeterminación? La regla de L'Hopital. A uno de los dos lo tengo que Invertir lo que estoy dividiendo. Bueno, este límite está en un video tutorial de la regla de L'Hopital que lo hice yo. Y ahí explico que el que conviene dar vuelta es el factor X, porque acuérdense que a veces si ponen en forma recíproca el factor equivocado pueden que no lleguen a ningún resultado. Entonces escribimos el primer factor en forma recíproca en el denominador. Todavía no apliqué L'Hopital, recién ahora voy a aplicar L'Hopital. Fíjense en que al poner en forma recíproca el que tiende a 0, ahora lo que tenemos es un cociente entre infinitos. Por eso podemos aplicar L'Hopital. Límite para x tendiendo a 0 por derecha, ¿cuánto me da la derivada del numerador? E elevado a la 1 sobre x por menos 1 sobre x cuadrado. Sí. Escucho una sola voz, chicos, me preocupa eso, ¿eh? Y la derivada del denominador es menos 1 sobre x cuadrado. Sí. O sea que podemos simplificar. Y si x tiende a 0 positivamente, esto es más infinito. E a la más infinito, infinito. Sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Hay asíntota vertical o no hay asíntota vertical en el entorno derecho de 0? Sí, hay. Bueno, entonces escribimos x igual a 0 es asíntota vertical por derecha. ¿Sí? Vamos por izquierda. Si x tiende a 0 por izquierda, esto tiende a menos infinito. ¿Sí o no? Sí. Sí. Esto es menos infinito. Y e a la menos infinito A 0. es 0. Quiere decir que tenemos primer factor infinitésimo, segundo factor infinitésimo, producto de infinitesimos. ¿Era indeterminado o era directo? Directo. Directo, 0. Conclusión, ¿hay asíntota por el lado izquierdo de 0? No. No, está, solo es por derecha, está, por izquierda no es asíntota. ¿Sí? Vamos al esquemita que hice para que ustedes vayan viendo cómo todo tiene que cerrar en forma coherente. Habíamos dicho esto, ¿sí? Por derecha 0 dice que el eje Y es asíntota. ¿Qué signo me tendría que dar ese infinito de acuerdo a este esquema? ¿Qué les parece? ¿Más o menos infinito? Si yo me acerco a 0, por derecha, infinito. ¿Qué infinito? ¿Con qué signo? ¿Qué les parece? Más. Positivo. Más infinito, positivo. Vamos a ver si es cierto. Fíjense, es este el límite que habíamos calculado, este que está acá. Este que está acá. Fíjense que estoy tendiendo a 0 positivamente. Entonces,
Esto dijimos que era más infinito, pero el signo no depende. Es una base positiva elevado a más infinito. Esto, a este infinito le podría haber puesto perfectamente el signo y el signo hubiese sido más infinito. Si no lo ponemos no pasa nada, pero esto nos da la certeza de que lo que vamos haciendo es correcto. Y en cambio del lado izquierdo el límite nos dio 0. Entonces, ¿qué va a estar pasando de este lado seguramente? Vamos a tener un agujero de tipo abierto, y la función se va a tener que ir acercando a 0. Eso es seguramente lo que va a estar pasando del lado izquierdo. Y cierra y del lado derecho va a estar pasando algo así, la asíntota. ¿Sí? Uno puede ir esquematizando e ir viendo que lo que va haciendo es coherente. Bueno, pasamos a las otras asíntotas. Recién estamos con la vertical. Fíjense en qué diferencia con el anterior. Asíntota horizontal. ¿Qué límites hay que plantear para la asíntota horizontal? X tendiendo a infinito. Bueno, ¿les parece que conviene que analicemos para más menos infinito? Cuando tienen un exponencial, por las dudas, siempre hay que abrirlo. Recuerden que el exponencial no se comporta igual para más menos infinito. Vamos a ver qué es lo que pasa acá. Si x tiende a más infinito, y después calcularemos para x tendiendo a menos infinito. ¿Qué pasa si x tiende a más infinito? ¿A dónde tiende el exponente? Esto. ¿A dónde tiende? Si x tiende a más infinito. A más infinito. Ay, no. ¿Constante sobre infinito? A 0. Tiende a 0. Sí. Tiende a 0 positivamente. La exponencial, cuando tendía a 0, ¿importaba si tendía a 0 positivo o negativamente? Les recuerdo ahí la gráfica de una exponencial. En el entorno de 0, ¿importaba si tendía a 0 por derecha o por izquierda? ¿Cuánto me da esto? A ver qué están escribiendo ahí. ¿Infinito? No. E a la 0. 1 daría. 1. Y el primer factor, salvo que me hayan dado el resultado final, infinito. No, 0 por infinito, no. Esto tiende a 1. Y el primer factor es infinito. ¿Infinito por 1 es indeterminado? No, es infinito. No, es infinito, ¿sí? Y hasta le podemos poner el signo a ese infinito. X tiende a más infinito, esto es más infinito y esto tiende a 1, que es positivo. Entonces ese infinito es más infinito. Y coherente con esto, ¿está? Si x tiende a más infinito, es lógico que el símbolo de ese infinito sea positivo. Ahora vamos del otro lado. Si x tiende a menos infinito, ¿cambia el análisis de este exponente o va a seguir tendiendo a 0? Sigue tendiendo a 0. Sigue tendiendo a 0. Y esto sigue dándonos 1. Pero ahora tenemos menos infinito multiplicado por 1. Eso nos da menos infinito. Si el resultado de ambos nos dio infinito, ¿hay asíntota horizontal?
No. Ni No, porque tiene ni diferentes para signos. más infinito ni para menos infinito. ¿Está? No hay asíntota horizontal. Podía darme de este lado un número y de este lado otra cosa. Bueno, sería asíntota horizontal de un lado sí y del otro no. Bueno, si no tenemos asíntota horizontal, ¿qué vamos a tener que buscar? Asíntota oblicua. Está y encima de los dos lados, porque puede... Entonces, límite. Para x tendiendo a más infinito, ¿cómo calculábamos m? La función sobre x. Bueno, la función dividido x. Nos quedó fácil, ¿no? Se simplifica. Y si x tiende a más infinito, ¿esto qué me da? X tiende a más infinito. Constante sobre infinito, ¿esto a dónde tiende? 0. 0. Entonces, ese límite nos dio 1. Como tenemos pendiente, buscamos ordenada al origen, a ver si hay límite para x tendiendo a más infinito de, ¿cómo se calculaba b? La función menos m por x. La función menos m que vale 1 por x. ¿Sí? Ese es el límite. Límite indeterminado. Fíjense, si x tiende a más infinito, esto es más infinito. Y x tendiendo a más infinito, dijimos que esto es 0. Por lo tanto, esto es 1. Pero todo esto es más infinito. Menos infinito. Dos infinitos de distinto signo, indeterminado. Pero esta indeterminación, ¿puedo escribir como producto esto? ¿Cómo se les ocurre escribir como producto esto? ¿Qué harían para expresar de otra manera? ¿Cómo podría? Factor común X. Vamos a ver si con eso podemos solucionar esto. Saqué factor común X. Ahora, ¿qué tenemos? El primer factor, este factor, es más infinito. Acá, como X es más infinito, esto tiende a 0. Sí. E a la 0 1. es 1. 1 menos 1 pasamos a tener un infinitésimo. ¿Qué hice? Cambié la indeterminación. No se fue la indeterminación. Pero esta indeterminación la podemos resolver aplicando ¿qué cosa? Alguno de los dos lo pasas invertido. L'Hopital de vuelta, ¿sí? Sigo acá abajo. Entonces, sigo acá, límite para x tendiendo a más infinito. Todavía L'Hopital
No, tengo que dar vuelta uno de esos dos factores. Y me conviene dar vuelta a la X, ¿no? Porque parece que escribo el recíproco de ese factor en el denominador. Fíjense en que si ustedes hacen esta cuenta de dividir, vuelven a lo que tenían originalmente. Uno escribe de otra manera, ¿para qué? Para que ahora pueda aplicar L'Hopital. Si uno, el que pone en forma recíproca es el infinito, le tiene que quedar ahora un cociente entre infinitésimos. Este ya era infinitésimo y ahora esto es infinitésimo. Y ahora podemos aplicar L'Hopital porque tenemos un cociente entre infinitésimos. Tiende a 0 sobre tiende a 0. Aplico L'Hopital. La derivada del de arriba, ¿cuánto da? E elevado a la 1 sobre X por... Claro, la que hicimos hace un rato, ¿no es cierto? Porque la derivada de la constante es 0. Y otra vez la derivada de 1 sobre X, que me vuelve a dar esto. Otra vez se simplifica, ¿y cuánto da esto? Uno. No. Esto tiende a 0. Sí. Y esto es 1. Entonces, ¿cuál es la asíntota oblicua? Igual X más 1. Para X tendiendo a más infinito, ¿no? Sí. Y es igual a X más 1. Bueno, ahora hay que ver si esa asíntota oblicua es solo para más infinito o si para menos infinito también se comporta como asíntota, ¿no? Bueno, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense en cómo cambió la complejidad de los límites con respecto a lo que habían hecho con Adriana, ¿no? Ahora vamos a analizar para X tendiendo a menos infinito. M, límite para X tendiendo a menos infinito de la función dividido X. Esto no cambia. Si X tiende a menos infinito, ¿sí? Puedo simplificar esto acá. ¿Cambia este comportamiento? X tiende a menos infinito. Sigue dando 0. Eso sigue dándonos 0. Entonces nos vuelve a dar 1 como antes. ¿Estamos? Y hacemos el mismo análisis para B, límite para X tendiendo a menos infinito de la función menos M por X. Fíjense si es igual a antes del tratamiento. ¿Esto ahora es menos infinito? Esto sigue siendo 0. Así que
primer término tiende a menos infinito. Menos infinito. Volvemos a tener la misma indeterminación. ¿Les parece que va a cambiar en algo todo lo que estuvimos haciendo? ¿O vamos a poder hacer lo mismo que hicimos antes? Va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo, ¿está? Esto se los dejo para que lo terminen ustedes, similar a lo hecho para x tendiendo a más infinito, porque vamos a llegar a esto mismo, nada va a cambiar, y entonces b también nos va a dar 1. Por lo tanto es asíntota oblicua tanto para más como para menos infinito, de ambos lados. Cuidado cuando tienen exponenciales. Ante la duda, abro. No es lo mismo un exponente positivo que negativo. Hay veces se comporta de la misma manera y hay veces no. ¿Sí? Bueno, la podemos dibujar si queremos a esa asíntota oblicua. Si queremos ir armando la gráfica, la podemos ir armando. Y fíjense en que tiene coherencia. Si me hubiese dado la asíntota oblicua así, ¿les parece que hubiese sido coherente? La asíntota oblicua acá, b pasa por 1, ¿sí? Corta al eje en menos 1, y esta sería la asíntota oblicua. ¿Ven que tiene sentido? Si me hubiese dado así la recta, y tengo que revisar, algo no hice bien. Por eso sirve ir esquematizándose las cosas, aunque después hagamos un gráfico prolijo, pero el gráfico me va ayudando si lo que voy haciendo es o no es correcto. ¿Sí? Adriana les pide que clasifiquen las discontinuidades. Acá la función es discontinua. ¿En qué valor seguro es discontinua? En 0. En 0. Y nosotros el límite para x tendiendo a 0 lo calculamos. Por izquierda nos había dado 0, por derecha nos había dado más infinito. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer acá chiquitito, sexto punto. En x igual 0... no existía la imagen y el límite nos había dado para x tendiendo a 0 por la derecha de la función, nos había dado infinito, y por izquierda nos había dado 0. ¿Qué tipo de discontinuidad tengo? ¿Esencial o evitable? ¿El límite existe en 0? No. No existe. Si el límite no existía, la discontinuidad, ¿cómo se llamaba? Esencial. Esencial. ¿Y el salto que pega la función es finito o infinito? Infinito. Infinito. Guarda, porque cuando ustedes ven el agujero abierto suelen decir discontinuidad evitable. Es evitable por izquierda de 0, pero si yo analizo la discontinuidad en 0 la discontinuidad es esencial, porque el límite no existe. Si analizo continuidades
o clasifico las discontinuidades de manera lateral, por izquierda será evitable, por derecha será esencial, pero en cero la discontinuidad es esencial porque el límite no existe. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Bueno, ahora todo lo que depende de la derivada primera. Crecimiento, decrecimiento y extremos. Entonces, para todo eso hay que derivar. Bueno, ¿derivada de qué van a aplicar? ¿Qué regla de derivación? El producto. De producto. Entonces, ¿cómo queda la derivada? 1 por e elevado a la 1 sobre x. Sí, el 1 no lo escribí, más X por e elevado a la 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado. bien. Recuerden que la tienen que achicar todo lo que puedan. Se puede simplificar acá. Dijimos que la x es distinta de 0. Esa simplificación es absolutamente válida. Y podríamos sacar factor común, e elevado a la 1 sobre x. Exacto. Vamos a sacar factor común. Porque conviene tenerla factoriada, porque vamos a tener que estudiar signo, entonces siempre conviene tener esa expresión escrita en forma factoriada. Y acá incluso también conviene hacer algo. En lugar de esa resta, para que esa resta se transforme en una única fracción, ¿qué me conviene hacer? Sacar como un denominador. Sí. X dividido 1x por el 1 de arriba x menos x dividido x por 1, 1. Siempre una vez que derivaron, acostúmbrense a sacar el dominio de la derivada, porque al sacar ustedes el dominio de la derivada, que siempre tiene que estar incluido en el dominio de la función, ustedes se dan cuenta si hay puntos de derivada no existente. Porque nosotros ahora tenemos que buscar los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos donde o la derivada se hacía 0 o la derivada no existía. Si ustedes se acostumbran a sacar el dominio de la función derivada y es coincidente con el dominio de la función, ya puntos críticos de derivada no existente no van a tener. Fíjense en cuál es el dominio de esta función. Todos los reales menos el 0. Menos el 0. Quiere decir que f', existe f' de x para todo x perteneciente al dominio de la función. Por eso punto crítico de derivada no existente no vamos a tener. Solo buscamos punto crítico de derivada nula. ¿Estamos? ¿Y para qué valor de x esa derivada se hace 0? El primer factor, yo tengo que igualar esa derivada, que es la que acabamos de encontrar, cuando esta cuenta se hace 0. Cuando alguno de los dos factores es 0. El primer factor ¿se hace 0 alguna vez? ¿Esto puede darme 0 alguna vez? No. No. Esto es distinto de 0, para todo x perteneciente al dominio de la función. Y para que esto se haga 0, ¿cuánto tiene que valer la x?
1. Esto se anula si x es igual a 1. Entonces, conclusión, f' en 1 vale 0. Quiere decir que x sub 0 igual a 1 es un punto crítico, punto donde puede pasar algo que en este caso ese algo puede llegar a ser un extremo, ¿sí? Para eso aplicamos el criterio de la derivada primera, conviene porque así también ya tengo analizado los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. En la recta numérica siempre dibujen el dominio de la función. El dominio de la función, y lo hago bien grande, tiene un agujero abierto en 0. Y el punto crítico que encontramos recién es 1. Tengo que estudiar el signo de la derivada en estas 3 zonas de acá, ¿sí? El signo de esta derivada, ¿les parece de qué único factor depende? Del x menos 1 sobre x. Claro, porque e a la 1 sobre x es positivo siempre. Así que exclusivamente va a depender de x menos 1 sobre x, que a su vez es un cociente. Ese cociente, por un lado escribo x menos 1 y por otro lado analizo x, que es el denominador. Entonces, tenemos 3 zonas para analizar el signo. ¿Sí? Si estamos a la izquierda de 0, ¿qué signo toma este factor a la izquierda de 0? En realidad a la izquierda de 1, ¿qué signo va a tomar ese factor siempre? Negativo. Negativo. ¿Está? Quiere decir que va a ser negativo acá y positivo acá. El denominador se anula en 0, por lo tanto cambia el signo. A la izquierda de 0 es negativo y a la derecha de 0 es positivo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el signo de f' de x? Acá positiva, acá negativa y acá positiva. Como solemos hacer las flechitas. Voy arriba en la recta numérica. Me dio positiva la derivada, negativa la derivada, positiva la derivada. ¿Sí? Entonces, escucho las conclusiones. El intervalo de crecimiento va de menos infinito a 0, unión 1 más infinito. Y el de decrecimiento va de 0 a 1. Y el intervalo de decrecimiento de 0 a 1. ¿Y qué más? ¿Hay extremos? ¿No hay extremos? ¿Dónde? ¿De qué tipo? En 1 tenés un mínimo. En x igual a 1. La imagen de 1, ¿cuánto es? P. Siempre es local o relativo. Bueno, menos mal que nadie me dijo que en 0 hay un máximo, ¿no? Si no me desmayaba. ¿Por qué en 0 no hay máximo? Porque 0 no pertenece. Porque 0 no pertenece al dominio de la función, por eso hice el agujero gigante, ¿está? Porque algunos no hacen esto y ven este esquemita de signos y se olvidaron de lo que nunca hay que olvidarse, que es el dominio de la función. ¿Estamos de acuerdo?
Yo casi iba a decir que había un máximo ahí, pero después vi el circulito Sí, y no. por eso remarco estas cosas. Nunca me tengo que olvidar el dominio de la función. Además, fíjense que no lo pusimos como punto crítico al 0. No es un punto crítico. ¿Por qué se pone en la recta numérica? Se pone en la recta numérica porque es el que me está anulando este factor. Aparte porque siempre hay que dibujar el dominio, pero no porque sea un punto crítico. Ojo, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Ni siquiera lo teníamos como punto crítico. Vamos a ver si sigue siendo coherente con lo que vimos. Profe, ¿qué era EN? La imagen de 1, voy a mi función, fíjate acá, si pones un 1 acá, te queda 1 por, pones un 1 acá, E a la 1 que es E, 1 por es la imagen de 1. Perfecto, gracias. ¿Está claro? ¿Ves? F de 1 te da E. Sí, sí. ¿Sí? Vamos a ver si es coherente. Voy a la página anterior. ¿Sí? ¿Qué les parece? El punto 1E está en una zona factible y sí. 1 y E vale 2,71, más o menos por acá. Cae en una zona coherente. ¿Qué tipo de mínimo va a ser? ¿Redondeado o puntudo? ¿Qué les parece? ¿Va a tener esta formita, el mínimo, redondeada o va a ser puntudo? ¿Qué es lo que nos determina si es redondeado o puntudo? ¿Un mínimo así? ¿O un mínimo, qué sé yo, así? ¿Qué determina la diferencia entre uno y otro? La derivada, chicos. En el primero, la derivada vale 0, tengo tangente horizontal. Acá la derivada no existe, no puedo trazar tangente. Y nosotros, el punto crítico que encontramos es de derivada nula, entonces va a ser seguro un mínimo redondeado. ¿Sí, chicos? O sea que si tengo el valor de la derivada es redondeada. Siempre si la derivada existe, el mínimo es redondeado, teorema de Fermat. Si existe la derivada y tengo un extremo, entonces la derivada vale 0, teorema de Fermat. Sí, eso quiere decir gráficamente que va a ser redondeadito el punto. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Bueno, ahora tenemos que calcular la derivada segunda. Empiecen a calcular la derivada segunda. A ver, fíjense en dónde les gusta más. ¿Conviene con esta escritura calcular la derivada segunda o para calcular la derivada segunda me conviene volver a escribir la resta? ¿Qué les parece? Porque ahí se tienen que avivar para derivar, si conviene el último formato o si conviene algún formato intermedio para derivar, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No es más fácil este formato para derivar? Para mí el de la resta. Que este. Porque acá van a tener producto y cociente. Acá no. Entonces conviene escribir así para volver a calcular la derivada segunda. Eso lo da la práctica, no hay otra. ¿Sí? ¿Alguien está pidiendo el control? Me está tapando acá.
No sé quién pidió el control de ustedes. Me está tapando la barra de arriba. Y no puedo pasar a la página siguiente. Por favor, ¿quién pidió el control para...? Ahí está. Buah. Bueno, entonces vamos al punto 8. Concavidad y puntos de inflexión. Todo eso depende de la derivada segunda. Vuelvo a escribir la derivada primera. ¿Sí? La escribo, dijimos, con la resta. Bueno, a ver, ¿cuánto me da la derivada segunda? Primer término derivado, la hicimos 5000 veces hoy, ¿no? Pongo el menos adelante. Menos, y en el segundo tengo que hacer derivada de producto. Guarda porque el menos es de todos, ¿eh? Derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. En realidad, este paréntesis tendría que ser un corchete. O si no, hago paréntesis grande, paréntesis chico, como quiera. ¿Sí? Bueno, hay que limpiar esto. Podríamos sacar el factor común menos c elevado a la 1 sobre x por 1 sobre x. Antes de sacar factor común te conviene eliminar paréntesis precedido por signos menos. Tenés un corchete con un menos. Yo limpiaría primero, porque hay cosas que se te pueden llegar a cancelar. ¿No? Sí, fíjense, acá tengo un menos, con el menos de adelante se transforma en más y ya estas x puedo poner 1 sobre x cubo por e a la 1 sobre x. Siempre antes de sacar factor común, ¿sí? En este caso conviene limpiar. Y se cancelan cosas, ¿sí o no? Sí, los dos primeros. Y me quedó así de chiquitita la derivada segunda. Por supuesto que si sacan factor común es lo mismo, ¿no? Deberían llegar a lo mismo. Y esto ya no se puede achicar más. ¿Estamos? Bueno, ¿qué teníamos que buscar? Posibles puntos de inflexión. ¿Dónde estaban los posibles puntos de inflexión? En aquellos puntos donde la derivada segunda se hacía 0 o bien donde no existe la derivada segunda. Por eso aconsejo que escriban el dominio de f segunda.
porque eso ya les permite a ustedes descartar esto. ¿El dominio de f segunda sigue siendo reales menos el 0? Sí. Claro. Entonces, posible punto de inflexión de derivada segunda no existente, no vamos a tener, ¿sí? No hay. No hay por este motivo, ¿sí? El dominio de f segunda es igual al dominio de la función. Entonces, existe para todo valor del dominio, existe la derivada segunda. Quiere decir entonces que tenemos que buscar si se hace cero este producto alguna vez. ¿Este producto se hace cero alguna vez? ¿Esto es igual a 0 para algún valor de x? ¿Qué les parece? Cuando x sea 0. No. X y 0, 0 es prohibido por esta función porque no está en el dominio. Es verdad, es verdad. Una función exponencial con base un número elevado a cualquier cosa nunca les puede dar 0. Y este cociente para que sea 0 tiene que ser 0 el numerador. Y acá en el numerador tenemos una constante. Entonces, No existe. nunca se hace 0. No existe valor de x para que anule la derivada segunda. Bueno, ahora, ¿eso qué indica? Que no tengo candidato a puntos de inflexión. Si no tengo candidato a punto de inflexión, ya puedo concluir que no hay punto de inflexión, porque no tengo ningún candidato. Ahora, ¿eso quiere decir que va a tener la misma concavidad para todo el dominio? No, cuidado. Esto no implica que la función cambie su concavidad. Ojo, Y de hecho ahora vamos a estudiar, analizar el signo de la derivada segunda. Para no cambiar de página, lo voy a hacer acá arriba. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar el signo de la derivada segunda. La derivada segunda está compuesta de dos factores. ¿De qué factor depende el signo de la derivada segunda exclusivamente? De la fracción. De la fracción, ¿está? ¿Y quién es el que tengo que marcar acá como número prohibido? 0. 0. Solo estudio el signo de 1 sobre x cubo, ¿sí? Porque esto es positivo para todo x perteneciente al dominio de la función. Entonces el signo depende de acá. ¿Y qué pasa con el signo de esto? Positivo acá, negativo acá, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que la derivada segunda va a ser positiva para mayores que 0 y negativa para menores que 0. ¿Esto qué significa? Que tenemos concavidad positiva, concavidad negativa. Los intervalos de concavidad positiva o el intervalo de concavidad positiva es de 0 a más infinito. Y el intervalo de concavidad negativa es de menos infinito a 0. Ojo con este concepto, ¿sí? Que una función no tenga puntos de inflexión no significa que no pueda cambiar su concavidad.
Entonces, vamos a juntar todo eso en el gráfico, que voy a volver a hacerlo acá. Yo sé que ustedes lo hacen con GeoGebra, pero siempre le faltan detalles a GeoGebra. Sean críticos del GeoGebra, ¿sí? Vamos a dibujar nuestros ejes cartesianos. De GeoGebra y en realidad de cualquier graficador. Ay, me quedó torcido, che. Bueno, allí tenemos nuestros ejes, ¿sí? ¿Qué conocíamos que yo fui marcando? Habíamos marcado que en 0, 0 íbamos a tener un... Ay, no me saco la recta, perdón. Un punto abierto. Un punto abierto, ¿sí? Entonces, en 0, 0 tenemos un agujero abierto, lo exagero, ¿sí? Teníamos asíntota vertical para x tendiendo a más infinito, la función tiene que hacer esto seguro. Teníamos una asíntota oblicua que era 1. 1, 1, ¿sí? X igual, la asíntota oblicua era x más 1 o x menos 1, ya no me acuerdo. X más 1 era, ¿no? Sí, x más 1. Bueno, entonces voy a dibujar acá. La voy a hacer en rojo a la asíntota. Y para hacer la punteadita la hago así. Bueno, ¿estamos? Dibujé la asíntota oblicua. Habíamos encontrado un mínimo que dijimos que estaba en 1 y E. Siempre los ejes no tienen que ser mudos, 1 y E. Marco los puntos que necesito. Ahí teníamos el mínimo y habíamos dicho que era un mínimo de tipo redondeado, ¿sí? Entonces, voy a borrar esta parte. La voy a hacer en verde, la gráfica de la función. Y fíjense en que si ustedes miran los intervalos de decrecimiento, nos había dado decreciente y a partir de allí creciente. Y se va a acercar a la asíntota y con concavidad positiva. Todo cierra de este lado, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué habíamos encontrado? Los intervalos de decrecimiento. Fíjense. ¿Crecía dónde? De menos infinito a 0 es creciente y después pasa a ser decreciente de 0 a 1. ¿Sí? Sí. Entonces,
marcamos el 1, el 1 ya lo tenemos marcado allí, dijimos, el decrecimiento está ahí y el crecimiento está acá. Y tengo ahora que en 0 habíamos dicho que la función, el límite se tenía que acercar a 0, a ver si estoy con verde, se tenía que acercar a 0 y darnos 0. Quiere decir que acá en el entorno de 0 va a tener que hacer esto algo así y acercarse a la asíntota y con concavidad de tipo negativa. Así que la gráfica ahí tiene que ser cóncava, negativa, creciente, ¿sí? Y el límite para x tendiendo a 0 nos había dado 0. Y se tiene que acercar a la asíntota, así que no tengo muchas más opciones que la gráfica haga esto. No se va para abajo, ¿no? Vamos a mejorar esto, se va pegando a la asíntota. La concavidad es negativa, como habíamos encontrado en los intervalos. ¿Sí? Vuelvo para atrás, concavidad negativa de 0 para la izquierda y de 0 para la derecha, concavidad positiva. Todo tiene que cerrar. Estamos asíntota vertical solo de un lado, la oblicua de los dos. ¿Y qué nos falta para terminar? Conjunto imagen. ¿Cuál es el conjunto imagen? Menos infinito a 0. ¿En 0 abierto o cerrado? Abierto. Abierto. Unión E más infinito. de E a más infinito. ¿Ven que con solo mirar un gráfico no se puede determinar el conjunto imagen si no hago un análisis minucioso? Este punto, este punto solo se encuentra en forma exacta a través del mínimo. No hay otra posibilidad, ¿sí? Por eso, y acá yo puse paréntesis. ¿Va paréntesis? No, va corchete. No, va corchete. Bien, va corchete, no va paréntesis, ¿está? Esto va con corchete, porque esa imagen es la imagen de 1, ¿sí? ¿Estamos? No es un detalle menor, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Eso era lo que me querían decir, que alguien me habló antes. Sí, Sí, sí. bueno. Bien, ¿estamos? Miren la diferencia con la función anterior, con solo cambiar, la que antes analizaron con Adriana fue esta. Y miren que nada que ver con la que yo analicé ahora, que lo único que hice fue poner el recíproco de la X en el exponente. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, sí. Salgo de acá. Dejo de compartir, pero... Activo la cámara. Bueno, volví. Bueno, para otro estudio no nos da el tiempo. Ven que son largos, ¿no? Los ejercicios, pero hay que ser sumamente detallista, en hacer estas cosas. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bueno, muy bien.
Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, si quieren que hagamos... ¿Hicieron el otro día de optimización con Adriana el 30 o el 31? Porque seguro por ahí hicieron con cuestiones geométricas, no sé qué habrán hecho, si quieren que hagamos alguno de optimización o no sé, me quieren hacer alguna pregunta. Habíamos hecho el 33 Pero el 33... y el 34 también, creo. Pero el 33 está en un video, ¿para qué lo hicieron? Bueno, no es de optimización el 33. Creo que el 30 y el 31 los había subido Claudia al foro, Bueno, si no me bien. equivoco. Ahí me estoy fijando. Sí, me parece que subió 29, 30 y 31. Bueno, entonces tienen un montón, ¿sí? Lo importante es que lo hayan analizado y que lo entiendan. Después tienen un video con estudio completo de función, el 32C de estudio completo de función, que es un cociente entre polinomios, porque acá es como que hay modalidades, ¿sí? de funciones. Ese video lo tienen en una de las tareas que lo hizo Bettina Williner. Así que mírenlo también. Tienen allí un estudio completo de función hecho de cociente de polinomios. El 33 también está en video tutorial, que no es de... Ah, perdón, el 38C es el que les... Sí, 38C, no 33, disculpen. 38C está en video. Y también vi que subieron, tienen que mirar las cosas en los contenidos, eso lo maneja la jefa de cátedra, no lo manejamos nosotros. En contenidos subió también el 38H, está hecho. Eso es para que ustedes verifiquen lo que hacen, no para que se copien, pero bueno, por lo menos tienen algún lugar donde referenciarse. Tienen ejercicios y creo que también subieron el 38A, si mal no recuerdo. Pero no los miren de entrada, primero trabajen ustedes y después fíjense en cómo se hacen. ¿Estamos? Bueno. Ya se van yendo por lo que veo. Así que no sé si tienen preguntas y si no, cerramos. A ver en el chat que escribieron. Perfecto, bueno. Sí, muchos alumnos míos me habían preguntado del 28 de optimización. Anótense en el 28 de optimización. Para mí está horrible ese problema planteado porque es como que no influye la altura de las paredes que hay que construir. Todos los datos, o sea, todos los datos de ese problema es en referencia a la base de la bodega. El costo parece que no depende del alto de las paredes. No hay ningún dato que vincule con el alto de las paredes. Entonces me va a salir lo mismo una bodega de 12 metros de alto que de 100 metros de alto. Para mí es medio ilógico ese problema. Cuando lo hagan el de la bodega, piensen lo que les estoy diciendo, que la altura no influye en todo lo que tienen que hacer. Si alguien lo hizo... Bueno, detengo la grabación entonces. Y nos despedimos. Hasta el jueves que viene. Dale, profe, hasta jueves. ¿Sí? Dale. Bueno. Hasta